muchísimos mensajes que van llegando. Como decíamos, en la conversación con Montaner, la vicepresidenta de OCE, está claro cómo están comprometidos con el tema, cómo les preocupa. Pero claro, uno espera del gobierno acciones y respuestas que den ciertas garantías. Sí. Y no están apareciendo esas garantías. Nadie está dando tranquilidad de un plan B. ¿Queremos que nos mientan? No, por supuesto que no. Pero hubiéramos querido que esto se anticipara, ¿no? El gobierno que sea, que se anticipara. ¿Hace cuánto venimos escuchando hablar de que la próxima guerra va a ser por el agua? Bueno, ¿es una entelequia? No. ¿Qué opinan, Pepe? Varias cosas. Lo primero es que no es una realidad solamente de nuestro país, aunque la estamos sufriendo ahora con este déficit hídrico, pero que se está dando en muchas partes del mundo. Y no estoy hablando ni de Afganistán, donde la sequía es enorme y donde prácticamente no hay agua, sino de Europa o algunas partes de Estados Unidos, como decía anteriormente. Pero volviendo acá, me parece que hay dos cuestiones. Una es trabajar sobre la emergencia, y eso es lo que se está haciendo ahora, aunque lo que se necesita son lluvias, está claro. Y lo otro es comenzar a trabajar ya para algo que inevitablemente va a volver, que es esta misma situación o de sequía o de déficit hídrico, porque si siempre vamos postergando todo para más adelante, yo me acuerdo, y lo voy a decir por tercera vez en este programa, Eleuterio Fernández Huidobro, hace 20 años, exactamente 20 años, había advertido que el principal problema que podía tener de impacto ambiental este país era un problema en aguas corrientes o en la cuenca de Santa Lucía, porque iba a dejar al 60% de la población sin agua. Tuvo que venir un técnico israelí hace poco tiempo, y es verdad lo que decía Montaner, efectivamente fue así. El propio presidente de OCE lo ha reconocido, para decirle, ustedes se están durmiendo en los laureles. Cualquier problema que tengan en la cuenca de Santa Lucía va a dejar a más de la mitad de la población sin agua potable. Siendo un país rodeado de agua. Absolutamente. ¿No? Y pensemos, sin ser alarmistas, pero pensemos que el agua, esto que tenemos acá arriba, que abrimos la canilla y sale, es vital para un montón de actividades, ni que hablar para el tema de la salud. Y todo lo que conlleva... Sí. Ni siquiera entré a preguntarle sobre la posible... sobre industrias concretas donde la falta de agua podría terminar afectando como efecto dominó, ¿no? Además, pero hay un tema sanitario muy importante. Si seguimos sin limpiar las veredas, en algún momento esa situación también se va a complicar. Hace unos segundos me llegó una imagen de la persona que la envía, dice que es del día de hoy, en el Banco República, sobre la calle Cerrito, creo que están esta mañana lavando las veredas. Bueno, es pequeño, pero esas gotitas también suman a lo largo. Yo creo que el proyecto Arasatí, más tarde o más temprano, yo diría que ojalá más temprano, va a haber que entrarle, porque directamente es la posibilidad de extraer agua del Río de la Plata para potabilizarla y que sea una fuente alternativa a lo que está ocurriendo con la cuenca de Santa Lucía, que como decíamos está muy comprometida. La laguna del Cisne se está quedando sin agua y eso afecta desde Solimar hasta Costa Azul o más lejos, en una zona densamente poblada. Y son obras que, la verdad, uno dice, esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo atrás. No se hizo, bueno, ¿qué nos vamos a quedar siempre en lo mismo? No, bueno, lamentando, no estamos de acuerdo. Hay que hacerlo, porque además no es una cuestión de decir, bueno, lo empezamos a hacer y pasado mañana está pronto. Esto lleva años realizar ese tipo de obras, años. Y situaciones como esta seguramente volvamos a tener porque se vienen dando cada vez con más frecuencia. Hablando de atender la emergencia, y esto me hubiera gustado tener más tiempo para podérselo preguntar directamente a la vicepresidenta de OCE, pero y las gotitas que suman, por parafrasearte, los caños rotos, las pérdidas que se advierten a lo largo de la ciudad, digo, me dirán, capaz que no salvas el mundo con eso, pero estamos perdiendo, aunque sean gotitas. Sí, no solo son gotitas. Victoria, estuvo el presidente de OCE hace exactamente un mes y nos reconocía la preocupación de estas autoridades y de las anteriores. Esto no es un tema de esta administración. Esto viene desde hace ya cuestiones tiempo. Estructurales de OCE a las que yo hacía referencia en la nota al principio. En esas cuestiones estructurales está que más de la mitad del agua no llega a destino, se pierde en el camino. Y él hablaba de la necesidad de invertir. ¿Qué se priorizó? Bueno, mayor llegada a otras zonas y no mantener las cañerías que ya estaban. La necesidad de hacer un shock de inversión para que, bueno, se preserve
El mantenimiento, el 100% digamos, decía es una utopía, no va a suceder en ningún lugar del mundo, pero por lo menos aumentar ese porcentaje, evitar que sea tan grande lo que se pierde. Veían en uno de los noticieros, hace 23 días que en la zona del Cerro están los vecinos pidiendo por favor que vayan a arreglar un caño porque el agua corre por las cuadras. Y bueno, y eso está allí. Son muchas cosas que creo que hay que replantearse. Yo no sé si este contexto es el contexto que ayuda también para replantearse eso, ¿no? Porque en un contexto de sequía, viste que Montaner fue muy enfática en defender el proyecto. Me parece que estos proyectos no se pueden discutir con todos los elementos cuando estamos en una emergencia como esta, ¿no? Porque bueno, quienes pero están ahí a favor... pienso en lo que plantea Pepe. Y bueno, pero bien, ¿cuándo empezás? No, yo no digo que no se trabaje en eso, pero me parece que un contexto como este, digamos que no cuenta a favor de poner todos los elementos sobre la mesa y tomar decisiones, digamos que cautas, porque estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de un emprendimiento de muchos millones. Me parece que hay que escuchar todas las voces, tomarse el tiempo y no decidir corriendo en medio de una sequía. Bueno, esa es una manera de verlo. ¿Coincidís, sí, Fernando? Yo por lo menos creo que no es decir, si vos hablas con la vicepresidenta de OCE y te sale a defender políticamente el proyecto en medio de este contexto de emergencia, hay algunas cosas que a mí me arrechinan, ¿no? ¿Coincidís o no? No, definitivamente no. Pero si puedo voy a explicar por qué no. ¿Por qué no? Sí, claro. Sí. Primero, en los últimos 3 años el déficit hídrico de lluvias fue de 1000 milímetros. Equivale casi a un año entero de lluvias. Llueve 1200, 1400 milímetros en Uruguay. Por lo tanto, hay un problema serio. Pero yo me gustaría politizar un poco el tema, porque como técnicamente sé muy poco, lo voy a agarrar por otro lado. Pero no me dijiste por qué no estás de acuerdo con lo que plantea Vero. Capaz que viene ahí ahora. No, ahora con la fundamentación creo que explica. Montevideo, Canelones, Pando, Costa de Oro, una sola fuente de agua. Uruguay tiene una red hidrográfica impresionante, impresionante. Río La Plata, Río Uruguay y una Río Negro y una red de ríos imponente. Y no somos capaces, el sistema político no es capaz de resolver el problema de agua potable para Montevideo y zona metropolitana. Yo creo que hay un grave problema del sistema político para resolver las grandes obras. Me parece que este gobierno con Arasatí será el mejor, no será el mejor, la forma de gestión es absolutamente imprescindible. Como decía Pepe, es una obra que no se hace en un día, es importante, es grande, pero hay que hacerla. Y seguramente no va a tener ningún rédito político para el que la empiece y resuelva. Ninguno. Al revés. Le van a hacer oposición. La oposición de hoy ha trancado absolutamente todas las grandes reformas que se hicieron en este país de la democracia para acá. Votó en contra de la ley forestal, votó en contra, y así está la forestación. Este año, si no la pasa la carne en exportaciones, va a andar muy cerquita. Votó en contra de la ley de puertos. Los puertos, el puerto de Montevideo hoy es competitivo, ha avanzado en forma impresionante. Votó en contra del Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, que permitió que se siguieran incorporando nuevas industrias de la celulosa. Votó en contra de la desmonopolización de la telefonía celular, que nos benefició a todos, que Ansel o Antel lidera en telefonía celular en el mercado y nos benefició a todos porque bajaron las tarifas, porque accedemos a posibilidades, pero el Frente Amplio votó en contra. Votó en contra de la desmonopolización de los seguros, que hoy el Banco de Seguros está más fuerte que nunca, bueno, y etcétera, etcétera. Ha votado en contra absolutamente todo. Y por lo tanto, hoy también le va a hacer oposición a Arasatí. El tema es que ningún gobierno ha resuelto el tema. Como decía Verónica, yo tenía un dato de 2016, no sé si mejoró o no, pero OCE factura solo el 48,1% del agua. No mejoró por las cifras que daba el presidente. El resto se va a pérdidas y robos. Fugas de agua y robos de agua. Eran en aquel momento 83 millones de dólares. Era gobierno del Frente Amplio, sí, 2016,
era gobierno del Frente Amplio. En 15 años, el Frente Amplio no encaró ninguna reforma en OCE, no mejoró en nada la condición. Quiero decir, y antes seguramente había que haber hecho obras que tampoco se hicieron. Esto que se va a hacer ahora, Arasatí, va a resolver en parte, o seguramente mucho, el problema de abasto de agua. Porque estas condiciones de clima y de sequía y de cambio climático seguramente van a persistir. Y por lo tanto ya era muy importante y cada vez es más imprescindible. También se van a oponer a la reforma de la educación, ya se oponen, y a la reforma de la seguridad social, reformas que son necesarias estructurales. Está bien, a mí me dicen los gobiernos anteriores del Frente Amplio habilitaron el matrimonio homosexual, muy bueno, la adopción, muy bueno, el aborto, muy bueno, la marihuana, muy bárbaro. Pero las reformas estructurales, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque esto es una reforma estructural. Esto es el abasto de agua para Montevideo, es una reforma estructural. Entonces a mí decir que tampoco Montaner, ¿no? Tampoco Montaner hoy forma parte de un gobierno que viene a resolver el problema con la licitación de Arasatí, pero antes también fue gobierno. Y antes tampoco resolvieron el problema. Y OCE pierde la mitad del agua. La mitad del agua. ¿Por qué no empezamos por no perder la mitad del agua? ¿No solucionamos gran parte del problema no perdiendo la mitad del agua? Pero para empezar, ¿qué han hecho? Todos los gobiernos. ¿Pero qué han hecho? Yo realmente, a mí, tratar este tema y del agua, como decían hoy, la importancia del agua a nivel mundial. Hay países como Israel que resolvieron el tema del agua sin tener agua. Nosotros estamos tapados de agua. Y sin embargo, el sistema político no es capaz de resolverlo. Por suerte, y no estoy camiseteando, aunque todos saben que yo soy votante de la coalición, por suerte, viene un gobierno que sin medir costos políticos, encara una reforma de la educación, encara una reforma de la seguridad social, encara una solución de fondo para el abasto de agua de Montevideo. Entonces a mí, está bien, yo puedo compartir algunos de los conceptos de Verónica, pero en el fondo creo que el problema está en otro lado. El problema está en gastar donde hay que gastar, o invertir donde hay que invertir y dejar de gastar. Hay un Estado que seguramente le pasaban el rastrillo a OCE, porque le pasaban el rastrillo a Rentas Generales, le pasaban el rastrillo a la UTE, le pasaban el rastrillo al Banco República, le pasaban el rastrillo a todo. Iba todo para Rentas Generales, ¿para qué? Para darle plata a los amigos a través del Fondes, a Envidrio, a FUNSA, a los transformadores, a todas empresas fundidas, plata tirada. Se intentó hacer, sin resolver el agua, se intentó hacer una regasificadora. Está muy bien, pero resolver el tema del agua. Agua. Estamos hablando de agua, como decía Pepe. Estamos todos acostumbrados a abrir la canilla y sale el agua. Estamos hablando de educación, estamos hablando de los jubilados. Son temas centrales, Jorobaban con la pérdida de soberanía porque pluna la bandera uruguaya. ¿Qué pérdida de soberanía? ¿Qué te importa? Soberanía es darle agua a la gente y darle una buena jubilación y educación a los niños. Esa es la forma de soberanía. Entonces, a mí la verdad que me saca bastante de quicio el tema, porque está bien, ahora van a hacer Arasatí, que hace falta, y va a haber gente que tire piedras. Bien. Se hizo un referéndum para habilitar, se hizo una ley para habilitar la inversión de privados en el tema del agua, y que hizo, liderado por el sindicato de OCE, mirá vos quién es, el sindicato de OCE, liderado por el sindicato de OCE, toda la oposición de hoy se encolumnó atrás del sindicato OCE para impedir la desmonopolización del agua. ¿Y por qué? Porque el Estado. ¿Y por qué el Banco de Seguro funciona mejor que antes? Porque se desmonopolizó. ¿Y por qué Antel funciona mejor que antes? Porque se desmonopolizó. ¿Y por qué la forestación avanzó? Porque se hizo una ley para favorecerla. ¿Y por qué Finlandia vino? Porque se hizo una protección de inversiones. ¿Y por qué eso que hablan tanto del marco de regulatorio energético quisieron hacer un plebiscito para derogarlo? Y hoy se golpean el pecho y uno de los grandes logros del Frente Amplio fue el cambio de la matriz. Fue el cambio de la matriz energética, que lo habilitó una ley a la cual se opusieron. La verdad que el sistema, en términos generales, el problema que tenemos hoy
es por las dirigencias políticas. Y acá no hablo solo de Frente Amplio, porque para atrás también. Para atrás también. Muy lindo el Antel Arena, pero ¿por qué no invertimos 110 millones, 120 millones de dólares en el agua? ¿No es más importante el agua y el abasto de Montevideo que el Antel Arena? Y la Torre de Antel también, la de Lombardo, la Torre de Antel también. Son muy lindas, son bárbaras, pero déjense de panfletear, déjense de camisetear y déjense, miren qué linda la obra y me saco la foto. Bueno, es la dirigencia política que tenemos, que elegimos, en realidad, ¿no? Tanto ocupen cargos en oposición o en oficialismo. Como se decía antes, tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Bueno, al margen de eso, yo lo voy a correr del tema político. Porque creo que acá, como en otros temas, estamos siempre acordándonos de Santa Bárbara cuando truena, aunque el refrán no sea el más adecuado. Yo creo que acá hace años que venimos escuchando hablar de cambio climático y de la sequía y del fenómeno del niño, la niña, la madre, la abuela. ¿Y qué hicimos? No hicimos nada. Porque en realidad el problema de la falta de agua ahora se hace notar porque, bueno, han sido unos calores totalmente fuera de la costumbre. Pero no tomamos medidas preventivas. Entonces siempre adolecemos del mismo problema. Siempre salimos a apagar el incendio. Nunca tomamos medidas preventivas. Yo no sé si será la construcción que dicen o será otra cosa. No tengo ni idea porque no soy técnica. Lo que sí noto que, como en otros temas, siempre esperamos que el problema nos esté quemando los piecitos para salir a buscar soluciones. Entonces me pregunto, ¿no sería mejor correrse de las rencillas políticas porque tu gobierno hizo esto y porque mi gobierno hace esto? Y decir, bueno, nos sentamos todos como uruguayos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el Uruguay? ¿Qué necesitan los ciudadanos? Necesitamos agua. Bueno, no sé si la solución es A, B o C, que lo digan los técnicos, pero que se haga y que se tomen medidas. Yo me acuerdo hace muchos años, acá no había estos fenómenos de sequía, y se cortaba el agua algunas horas. ¿No se podría cortar el agua en algunas zonas por un par de horas para no estar siempre pensando a fin de mes se nos acaba el agua? Mientras se soluciona, ¿no sería bueno que apenas uno denuncia que hay una pérdida de OCE en la calle, se repare y no tengamos que esperar 15 o 20 días para que vayan a arreglarlo? No sé, yo entiendo que todo es plata, pero... Volviendo a comentarios tomar de gente, medidas. sobre todo con las indicaciones de OCE, para toda la población, dicen por acá, nos piden uso responsable del agua. Ayer miraba fútbol y en entretiempo se regaba la cancha. Lo habrán visto, ¿no? No sé si eso es con agua. Bueno, no tengo ni idea, de pero... pozo propio o qué. Pero ahora asistimos también a... Siempre pasa, ¿no? Las incoherencias que se advierten cuando se toman medidas. Un tecnicismo. La restricción empezaba hoy. No, el sábado no fue. No, ayer. El sábado fue. El sábado. El sábado, el 11. Ayer no, el sábado. El sábado. Yo pensé que empezaba hoy lunes. No, el comunicado... Entonces está mal. El comunicado fue a partir del sábado que empezaban las restricciones. Al rayo del sol con, no sé, 40 grados. Bien. Varias cosas. Pepe, perdón. No, me parece que hay algo peor todavía en lo que venimos escuchando y lo que se viene diciendo. Y es que como nadie hizo nada de ningún color político, cuando las papas queman, encima se buscan soluciones tibias porque nadie quiere quedar pegado como que es el que pone un corte en definitiva ante esta situación. ¿Qué es lo que dice Marta? En realidad es durísimo, pero tendríamos que ir a una restricción. O a lo que los técnicos de OCE estaban señalando, la posibilidad de bajar la presión de manera tal de que vos no te quedes sin agua, pero consumas muchísimo menos. Claro, porque pero por eso en el lugar de la población, sos la que somos al final los que tenemos que restringirnos en el uso del agua y ves que OCE sigue dejando caños rotos y bajan... Eso por supuesto que está mal. Bueno, esas son las incoherencias que molestan. Claro, esas son las incoherencias que molestan, pero también está mal que nadie hace nada y en el momento en que hay que hacer algo y ponerse firme, en realidad decís, no, vamos a apelar a la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Si vos no la tuviste como dirigente político y gestor del área pública, ¿qué le podés pedir a la gente común y corriente que sea responsable? Va a ser difícil de esa manera. En este momento... Lo que pasa es que no hay plan B, Pepe. Yo creo que la nota que hacíamos hace un mes y la nota que hicimos hoy es la misma, le cambian la fecha y el problema es que hay menos agua y que sigue sin llover. Entonces, creo que el asunto es, no hay plan B y el proyecto será a largo plazo. O sea, quienes están a favor del proyecto o quienes están en contra o quienes entienden que es la respuesta, no es la respuesta ni para hoy ni para mañana. Yo dije que era una cuestión, era actuar sobre la coyuntura y la emergencia. Y será tremendita o lo que sea. Hoy igual tiene que arrancar en algún momento, las circunstancias en las que estamos, el plan B es que te lleven
Camión cisterna. Un camión cisterna. Un aguatero por la ciudad. Eso no existe porque es bueno, imposible. pero es lo que manejó la vicepresidenta. ¿Volveremos a la figura del aguatero? No, pero o los eso es cortes imposible, programados, es las inviable. restricciones. Pero a ver, no Inviable. hay otra programados, alternativa. sería lo lógico. ¿Cuál es el problema de hacer cortes programados? Ya vivimos épocas de cortes programados. Claro, es lo lógico en un contexto en el que nadie pensó más a largo plazo. Estamos que de tú misma acuerdo, señalabas. es que vivimos como una tribu, esperando que llueve, Porque que la ahora lluvia parece nos que el arregle. proyecto No, pero Esta es la además, salvación de honestamente, todos los con problemas. el nivel del déficit hídrico, ¿cuánto va a tener que llover para que se solucione? O sea, no es la lluvia la solución tampoco para el problemón que tenemos hoy y mañana, ¿no? Por eso, mientras esperamos que llueva, cortar el agua por horas. Es lo más lógico. Yo igual me alegro un poco que pase esto, ¿no? Me alegro un poco Para que porque... reaccionemos. No, para que reaccionemos y para que Montevideo se entere que hay falta de agua y que el interior está pasando falta de agua, esta situación hace rato. tiempo, hace 2 meses, por lo menos. No la producción sola, ¿eh? Falta agua en las casas, en los ranchos, en las estancias. Sí, cuando estuvo Juan Bufa acá, el subsecretario, lo mencionó eso. Y también él dijo que se alegraba de que el tema estuviese sobre la mesa hoy Claro. en este canal, particularmente en el programa, por el hecho de que de una mirada muy citadina nos estábamos enterando. Pero agregó a lo que decía Verónica que el 85% del agua que llega para el campo en realidad se va también, no queda absolutamente nada. Claro, se va, se escurre. Se escurre. O sea, tiene que llover una lluvia mansita y durante mucho tiempo para que Sostenida. cale. Y no todos los suelos son iguales. Claro. Vos al Basalto en Salto y el agua entra muy poquito. Vas a Soriano, a Ahora, Coneló y ¿qué el agua... pasó, Fernando, vos que estás Pero- en pero- el ámbito con la ley de riego, por ejemplo? Quería decir algo. Perdón. Sí. No, quería decir algo porque realmente, lo dije medio con sarcasmo, pero yo me alegro. Normalmente Montevideo es tan centralista que se entera de las cosas cuando llegan a Montevideo. Y Montevideo ve con malos ojos que los productores pidan lluvia y ve con malos ojos que el Estado ayude a la producción. Y Montevideo no sabe. Después se queja porque la naranja muy cara o porque la lechuga subió mucho. Y subió porque no hay. Subió porque no hay. Tiene que saber eso. Montevideo tiene que saber que no es que un latifundista terrateniente, que es el discurso que le venden acá en Montevideo, se está llenando de oro. Como vino acá, no me acuerdo quién fue, un dirigente, a decir que podían poner un poco más los ojeros que se están llenando de guita. Podían poner un poco más los ojeros que están llenando de guita. Hay que ser un ignorante supino para hacer una afirmación de ese tipo. Los ojeros, que cuando les va muy bien hacen plata, cuando les va muy mal, pierden mucha plata. Pierden mucha plata y no siempre está el Estado atrás para resolverlo. Y además la producción nacional es riqueza nacional. Independientemente que se enriquezca un estanciero o un productor, porque no todos tampoco tienen estancia, hay chacras y hay mucha cosa, y un latifundista, como les gusta calificarlos, es plata. Más allá de que él gane plata, el país gana plata. Si llueve y tenemos una buena cosecha de soja y una buena cosecha de maíz y una buena cosecha de sorgo, el país va a tener maíz más barato, va a poder exportar, va a exportar soja y todo eso genera ingresos, divisas para el país. ¿O de qué vivimos? ¿De qué se cree que vivimos? Los 8 primeros rubros de exportación son del sector agropecuario, son materias primas. La ley de riego. La ley de riego fue un gran esfuerzo individual de Tabaré Aguirre, un gran esfuerzo individual. Le llevó años lograr que le aprueben la ley de riego y se la aprobaron toda retocada por todos lados. ¿Pero no se aplica o sí? No sirve para nada. La retocaron tanto, que es lo que pasa muchas veces en el Parlamento. Se la tocaron tanto. Tabaré Aguirre tenía la ilusión de ponerle, él lo decía así, un segundo piso al Uruguay, que es regar el Uruguay. Y ahí establecía sociedades de regantes, una cantidad de mecanismos que estaban en la ley. Yo no sé si era, porque hay que ser medio técnico para entender, si era la mejor o no. Pero entró el Parlamento, se la entraron a toquetear, le cambiaron acá, le cambiaron allá. Al final aprobaron una cosa, se golpearon el pecho, se sacaron la foto y la ley está ahí, no sirve para absolutamente nada. El subsecretario de Ganadería no dijo lo mismo, ¿no? Dijo que tenía algunos puntos muy interesantes que había que trabajar para reglamentarlos. Avanzó, o sea que ahí puede haber una herramienta. Avanzó cero el riego en Uruguay, el uso del agua, el manejo del agua a partir de la ley de riego. Cero. Sí, el avance que hay ahora, que es muy importante en el sector agropecuario, con el riego, ya termino con esto, viene a través de los incentivos de la COMAP, de la Comisión de Asignación de
préstamos, no sé la sigla cómo es, la COMAP, que tiene beneficios extraordinarios para las inversiones, que pueden llegar a descontar impuestos hasta el 70, el 80% de la inversión. Y viene, eso es para los que tributan IRAE, o sea, la renta, los productores un poco más grandes, y para los productores más chicos hay beneficios y ventajas especiales en el Ministerio de Ganadería. Hoy se está invirtiendo, por el sector agropecuario reconoce, se está invirtiendo muchísimo más en agua, en manejo de agua, en bebederos, en pozos, en riego, en muchísimas cosas. Se está invirtiendo muchísimo más de lo que se invertía. Todavía es insuficiente. Eso es en el sector agropecuario. Eso en el sector agropecuario. Yo esa te la llevo, pero también, decime la verdad, y ni que hablar, el sector agropecuario el año pasado creó 7.000 nuevos puestos de trabajo, o sea, además es generador de puestos de trabajo. Ahora, el agua potable para que la gente, para que los seres humanos vivamos... Bueno, pero ella me preguntó por la ley de riego. Está bien, pero me da lo mismo un sojero rico o pobre si no puede tomar agua y se muere. Pero está bien. El agua potable para la gente es fundamental. Y al ganado le das comida, le podés dar comida, comprar bolsa, ración, fardo, pero si no tiene agua, igual se muere más rápido. Obviamente, el agua es vital en la vida, no para riego. Para riego es un segundo paso. Primero el abasto de la gente. Pero no es el abasto de 18 y Ejido. Es el abasto de todo el país. Sí, hay pueblos que hace 2 meses, un mes y medio que están sin agua. Gente que tienen que ir a buscar el agua o que tiene que esperar el camioncito que le traiga la cisterna. Ahora, lo que vos manifestabas más temprano respecto al tema del agua que se pierde, no hay un cambio en ese sentido. No. ¿Habrá una apuesta a un proyecto que habrá que ver si funciona como se plantea o no? Pero acá se dijo que no había dinero para eso. Ahora, o sea, que no advierto un cambio entre esta administración y las anteriores, porque nos dijeron que era imposible que se pudiera invertir en eso porque era muy costoso. Correcto. Entonces se va a hacer un diagnóstico, porque este es el país del diagnóstico. Se va a hacer un diagnóstico para ver cuál es el porcentaje actual, se va a hacer un mapeo o algo así, dijo el presidente. Pero después no hay plata, porque tampoco hay voluntad, o bueno, esto tiene que ver con una cuestión estratégica del gobierno, de asumir préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo destina especialmente para eso, porque está el déficit fiscal. Pero obviamente es el sistema político. Yo me refiero al sistema político. Mientras mapean, bien, señores, ¿no pueden hacer inspecciones? Dejamos por acá. Mientras tanto seguimos esperando, cruzando los dedos por lluvia, aunque somos conscientes que el problema es mucho más amplio, ¿no? Sí. Vamos a cambiar de tema. Antes quiero